El mundo arde, pero la mayoría aún no lo percibe. A lo lejos, los noticieros murmuran sobre explosiones en el Medio Oriente. Algunos cambian el canal, otros suben el volumen. Pero pocos entienden que lo que está ocurriendo no es solo geopolítica, es profecía. Porque hay una nación que desde los días antiguos ha estado marcada por el dedo de Dios. Una nación que ha servido como instrumento de juicio y también como receptora del mismo. Una tierra que fue cuna de reyes, imperios, visiones y que ahora vuelve a ocupar su lugar en el tablero del fin, Irán. Durante siglos Persia permaneció oculta tras los velos de la historia, pero la Biblia nunca la olvidó, la nombró, la describió, le dictó un destino. Y ese destino ya comenzó a cumplirse. En las últimas semanas, misiles han surcado el cielo de Israel. Aviones invisibles han bombardeado instalaciones nucleares. Líderes han intercambiado amenazas como cuchillos lanzados al aire. Irán ha declarado públicamente su intención de borrar a Israel del mapa, y el cielo ha comenzado a responder. Pero esto no es el principio, ni es el fin. Esto es el punto exacto en que la historia se encuentra con la profecía, donde lo que los profetas escribieron hace miles de años se alinea perfectamente con los titulares de hoy, donde la tinta del Antiguo Testamento brilla como fuego frente a las pantallas modernas. Irán no es simplemente una nación con ambiciones nucleares. Irán es la encarnación moderna de una sombra antigua, la sombra del príncipe de Persia, esa entidad demoníaca que resistió al mensajero de Dios durante 21 días en los cielos, que se oculta entre sistemas de poder, que susurra en los oídos de reyes y genera guerras sin descanso. Y mientras los líderes del mundo discuten diplomacia y sanciones, pocos ven lo que realmente se está levantando detrás de ese telón. Una guerra espiritual, una conspiración celestial, un plan oculto para la batalla final. Las escrituras son claras. En los últimos días, Persia se aliará con potencias del norte. Formarán una coalición oscura, impulsada por odio ancestral contra Israel. Y cuando esa coalición avance, no lo hará por petróleo ni por religión, lo hará porque fue profetizada. Irán es más que una amenaza, es una señal, una advertencia, un espejo del estado espiritual del mundo. Porque mientras Irán se prepara para la guerra, el resto del mundo se prepara para el olvido. Y sin embargo, Dios ha hablado, y cuando Él habla, todo se cumple. Este no es un mensaje político, no es una teoría de conspiración, es un eco desde la eternidad. Una voz que resuena entre los truenos de los últimos tiempos. La Biblia dice que antes del regreso del rey habrá guerras, rumores de guerras y naciones levantándose contra naciones. Pero hay algo más. Dice que habrá señales. Y una de ellas es Persia. No estamos viendo simplemente el colapso de tratados diplomáticos. Estamos viendo el desdoblamiento de una palabra escrita antes de que existiera la tinta. Estamos siendo testigos de una batalla que comenzó en los cielos y que ahora se libra en tierra. Este es el susurro de una profecía que ha despertado, y su epicentro es Irán. En el corazón del Medio Oriente, una tormenta se está gestando. El mundo observa tenso. Las noticias se multiplican. Los titulares arden con palabras como ataque, represalia, guerra inminente. Pero esto, querido oyente, no es solo un conflicto entre dos naciones. Lo que está ocurriendo entre Irán e Israel va más allá de la política, más allá del petróleo, más allá de la geoestrategia moderna. Lo que está ocurriendo fue anunciado hace miles de años. Mientras los gobiernos se reúnen y las armas se alistan, en las sombras de la historia sagrada, una voz antigua se levanta.
Es la voz de los profetas, hombres que caminaron por desiertos y ciudades destruidas, hombres que hablaron no desde su entendimiento, sino por el soplo eterno del Espíritu de Dios. Hoy, en pleno siglo XXI, la profecía se entrelaza con la realidad. Y uno de los protagonistas es Irán. ¿Quién es Irán en la Biblia? La Escritura no menciona el nombre moderno de Irán, pero sí habla de Persia y de Elam, nombres que identifican claramente a la región que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. Y lo que la Biblia dice sobre estas tierras no es casualidad ni coincidencia. En Ezequiel capítulo 38, Persia aparece como una de las naciones que marchará contra Israel en los últimos días, aliada a potencias oscuras del norte. En Jeremías capítulo 49, Dios lanza una palabra de juicio sobre Elam, anunciando que su poder militar sería quebrado y que su pueblo sería dispersado a los cuatro vientos. Y sin embargo, también se promete una restauración final. ¿No es asombroso que estas palabras antiguas cobren vida justo en una época donde Irán e Israel se encuentran al borde del abismo? El reloj profético sigue corriendo. En las calles de Jerusalén y Teherán se respira tensión. En los cuarteles, los generales se preparan. En los templos, los fieles oran. Y en el cielo, el plan eterno de Dios se sigue cumpliendo. La pregunta no es solo qué hará Irán, ni qué responderá Israel. La pregunta clave es, ¿qué ha dicho Dios? Y sobre todo, ¿estamos preparados para lo que viene? Hoy, en Historias Legendarias de la Biblia, te invito a mirar más allá del titular, más allá del misil, más allá del miedo. Vamos a escarbar en las profundidades de la profecía, a comparar los eventos actuales con lo que ya fue escrito. Esto no es política, esto es profecía. Y se está cumpliendo ahora. Persia, Cus y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. Y acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49, 39. La coalición profética y el ascenso de Irán en el escenario mundial. Desde el desierto de Persia, la historia se ha tejido a través de imperios y profecías, hasta llegar al Irán moderno, un país cuya identidad geopolítica se entrelaza hoy con fuerzas espirituales ocultas. En los últimos meses, esas fuerzas han vuelto a manifestarse con una intensidad escalofriante. A comienzos de junio, Irán lanzó más de 150 misiles balísticos y más de 100 drones contra Israel, en lo que denominó Operación Promesa Verdadera Terceso. Un ataque sin precedentes en escala que transformó la tensión entre Irán e Israel en confrontación directa, con disparos en áreas urbanas como Tel Aviv y Jerusalén, un evento que puso al mundo al borde de un conflicto mayor. En respuesta, UU y Israel intensificaron una ofensiva conjunta contra los centros de poder iraníes. El día 22 de junio de 2025, bajo el oscuro nombre de Operación Medianoche Martillo, Estados Unidos lanzó una serie de misiles Tomahawk y bombas penetrantes GBU-57 desde aviones B-2 Stealth y submarinos, atacando las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan, en lo que el Pentágono calificó como un golpe devastador al programa nuclear iraní. El presidente Trump y líderes militares estadounidenses lo llamaron un éxito espectacular, aunque Irán afirmó que los daños fueron superficiales y prometió una respuesta proporcional. Simultáneamente, altas voces mundiales expresaron alarma, pidiendo moderación ante el riesgo de escalada regional y global.
Se trató del primer ataque directo en territorio iraní por parte de Estados Unidos, una ruptura histórica. Estos acontecimientos geomilitares hoy tienen un correlato directo en las antiguas profecías. En Ezequiel 38 y 39, Dios describe una coalición liderada por Gog y Magog, donde la tierra de Persia, actual Irán, formará parte de un bloque militar que se levantará contra Israel en los tiempos finales. El texto menciona explícitamente Persia, Cus y Fut, uniéndose en ese ataque. Lo notable es que hoy, Irán no solo se alía religiosamente con Rusia y Turquía, sino que combate directamente contra Israel, lo cual aparentemente cumple ese patrón profético. Pero aquí hay algo más profundo. La Biblia no solo habla de alianzas humanas, sino de alguien que las impulsa oculta y espiritualmente, el príncipe de Persia, ese ser poderoso que resistió a un ángel en el libro de Daniel. Podemos preguntarnos, ¿quién está realmente detrás de esta confrontación actual? ¿Es política, religión, miedo o algo más? Observa. A raíz de los ataques estadounidenses, Irán votó en la ONU y en su parlamento cerrar el estrecho de Hormuz, amenazando así la economía global y la logística energética del mundo. Ha desplegado misiles como el Qasem Basir, con alcance de 1.200 kilómetros, proclamado como capaz de evadir defensa antiaérea y dirigido a bases estadounidenses y aliados regionales. Pero lo más inquietante es que Irán no solo ataca con misiles, sino también con ideología y simbolismo esotérico, reivindicando un uso ritual del poder, creyendo que están forzando la llegada del Imam Mahdi, algo que circula en ciertos círculos del régimen en Qom y entre sus guardianes religiosos. Este tipo de pensamiento coincide con la profecía que ve a Irán provocando un desastre para acelerar un fin mesiánico, en un marco espiritual mucho más abismal. A esto se añade una campaña secreta de sabotaje y espionaje por parte de Israel. En junio de 2025, operativos del Mossad consiguieron infiltrar drones explosivos en territorio iraní, atacando lanzadores de misiles estratégicos y defensas antiaéreas, lo que permitió a la Fuerza Aérea de Israel arrasar con decenas de sistemas SSM, cohetes intercontinentales y salas de comando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Esta táctica híbrida de drones y ataques aéreos ha reducido drásticamente la capacidad de Irán de responder masivamente, dejando su postura debilitada y vulnerable. Ahora imagina todo esto sincronizado. Irán es golpeado militarmente por Israel al mismo tiempo que lanza misiles y proyecta su poder religioso, todo en víspera de un evento espiritual. Es como si estuviera cumpliendo su rol en la coalición de Gog y Magog, preparándose para atacar, rodeado por enemigos y aliados en direcciones específicas, como lo profetiza Ezequiel. Lo notable es que esta coalición incluye naciones con ideologías atomizadas pero espiritualmente conectadas, lo cual coincide raramente con alianzas convencionales. Y aunque la respuesta militar a sus instalaciones nucleares puede frenar su avance, la Biblia sentencia que la caída de Persia no será solo militar, sino divina y definitiva. Los documentos apócrifos que descubrí hablan de un sello roto, el mismo sello que contenía al príncipe de Persia, en un día en que la humanidad alcanzase una arrogancia nuclear y espiritual. Cuando Irán desate el caos contra Israel, cumplirán parte de la misión de ese príncipe antiguo, aunque no lo sepan. Pero Dios, a través de los profetas, anuncia que la resistencia celestial volverá a intervenir. Ezequiel 39:22 afirma que el propósito es que el mundo reconozca que yo soy el Señor, porque usará la misma invasión para mostrar su poder supremo y rescatar a su pueblo.
Por ahora Irán ha encendido esa chispa profética. Las bombas han caído. Los misiles han sido disparados. Los estatutos se están colocando sobre el tablero. Y sin embargo, el verdadero juicio aún no comienza, porque este es solo el preludio. Gog, Magog e Irán, en la última batalla. Los profetas antiguos miraban hacia el futuro como quien observa a través de una ventana empañada por el tiempo. Veían sombras, figuras, cataclismos y escribían lo que podían entender. Entre todas las visiones apocalípticas, hay una que se alza como un eco final, como una explosión profética que aún no ha ocurrido, pero que se avecina como una tormenta sobre el horizonte de la humanidad. La batalla de Gog y Magog. Ezequiel, el profeta del exilio, describe en los capítulos 38 y 39 una guerra como ninguna otra. No una guerra por petróleo, ni por dinero, ni por venganza, sino una guerra cuyo propósito es borrar del mapa a Israel, el pueblo del pacto. En esa profecía aparece una coalición liderada por un ser o figura llamado Gog, de la tierra de Magog, el cual dirige un grupo de naciones que vendrán del norte, del este y de lejanas tierras. Y entre los nombres que aparecen en esa lista se encuentra, sin error posible, Persia. Persia, sí, ese es el nombre que tenía Irán en los días de Ezequiel. No hay duda teológica ni histórica. La antigua Persia es la moderna Irán. Y el profeta anuncia que en los últimos días, término escatológico que apunta al tiempo del fin, Persia se unirá con otros para atacar a Israel. Esta no es una guerra convencional. Esta es una guerra impulsada por el espíritu del abismo. Por eso, aunque el texto mencione naciones, ejércitos y caballos, la esencia de este conflicto es espiritual. Es el clímax de siglos de odio, el cumplimiento de una agenda invisible que comenzó mucho antes que la humanidad tuviera fronteras. Es la rebelión final, una reedición de Babel, una repetición del Éxodo, una confrontación directa entre la tierra y el cielo. Hoy, mientras Irán continúa acumulando uranio, fabricando misiles, financiando grupos radicales y llamando a la destrucción de Israel en sus discursos oficiales, los engranajes de esta profecía están girando sin pausa. No es coincidencia que Irán tenga alianzas con Rusia, Turquía y otras potencias del norte. No es casualidad que esos nombres también estén vinculados al texto de Ezequiel. Lo que parecía antiguo se está activando hoy. Lo que parecía un rollo olvidado se está desenvolviendo delante de nuestros ojos. Pero la Biblia no se limita a anunciar esa batalla. También revela su resultado. En Ezequiel 39 se describe lo que sucederá cuando esa coalición toque tierra israelí. Dios dice: con fuego y con pestilencia los castigaré. Haré que se vuelvan unos contra otros, y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. En otras palabras, la invasión fracasará, no por el ejército israelí, no por la intervención de Occidente, sino porque Dios mismo intervendrá. La Biblia describe incluso que los cuerpos de los caídos serán tantos que tomará 7 meses enterrarlos. Eso no es una metáfora, es una cifra real, específica, brutal. Es la marca de un juicio divino, masivo, visible, implacable. ¿Y qué ocurre con Persia, con Irán? Irán no saldrá victorioso. Según la profecía, será parte de una alianza que será destruida como ejemplo ante las naciones. Su soberbia, su desprecio por el pueblo de Dios, su uso de fuerzas oscuras para promover su agenda. Todo eso será respondido con una sentencia que el mundo entero verá. Y al final de esa guerra, dice Ezequiel, las naciones sabrán que yo soy Jehová. No solo Israel,
No solo los creyentes, las naciones, el mundo, será una revelación pública del Dios que hasta ahora ha sido ignorado por muchos. Pero eso no es todo. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, menciona nuevamente a Gog y Magog. Esta vez, no como actores humanos, sino como símbolos de la rebelión total contra Dios al final del milenio. Esto nos muestra que la batalla de Ezequiel es un patrón, un tipo profético que apunta hacia la última batalla de todas. La guerra entre la luz y las tinieblas, entre el Creador y la criatura rebelde. Y allí, en ese tablero escatológico, Irán ocupa un espacio, uno oscuro, uno peligroso, uno profetizado. Cuando Irán caiga, no será simplemente el desplome de un régimen, será un evento profético, un eco del juicio de Dios sobre las naciones que se levantan contra su pueblo. Un recordatorio de que ningún imperio, por poderoso que sea, puede sobrevivir cuando se opone al Altísimo. Porque no importa cuántos misiles tenga, no importa cuántos aliados firme, no importa cuánta tecnología o dinero posea, el final de Irán, según la Biblia, ya está escrito, y es fuego. El reloj profético está marcando el final. La historia de Irán no es solo política ni militar, ni siquiera exclusivamente religiosa. Es una historia que ha sido escrita en tinta profética, sellada en los cielos, y hoy se está desplegando ante los ojos de una humanidad ciega por la costumbre, sorda por la comodidad y dormida por el ruido de su propio orgullo. La caída de Persia, anunciada por los profetas, no es el fin de una nación, es un acto divino dentro de un plan mucho más grande. Cada misil lanzado, cada palabra de odio contra Israel, cada alianza oscura que Irán ha tejido, no es más que un movimiento en una guerra que se libra en otra dimensión. Y aunque los noticieros lo presenten como política internacional o tensión regional, los cielos lo registran como cumplimiento profético. Pero el juicio sobre Irán no es un evento aislado, es una señal de que el reloj profético está avanzando hacia la medianoche. La Biblia no solo habló de Persia, habló también de otras naciones, habló de una apostasía global, de una guerra final, de la manifestación del hombre de pecado, habló de una iglesia que será perseguida y de una gloria futura que será revelada. Y todo eso ya está empezando a tomar forma. El juicio sobre Irán es un aviso, un grito desde las entrañas de la profecía. El tiempo se acaba. Cada bomba que cae en Medio Oriente, cada pacto firmado entre enemigos del pueblo de Dios, cada paso que da esa coalición oscura que se está formando, es una cuenta regresiva que retumba en el mundo espiritual. Y aquí es donde esta historia te alcanza a ti. No se trata solo de Irán, se trata de ti, de tu casa, de tu alma. Porque mientras todo esto ocurre, mientras el escenario del fin se levanta ante nuestros ojos, hay algo que muchos han olvidado. Dios también nos está llamando. Nos está hablando a través de estos juicios. Nos está despertando con estas guerras. Nos está sacudiendo con estas señales. Muchos están entretenidos, atrapados en distracciones inútiles, ignorando que estamos viviendo días profetizados por generaciones. Otros, aún dentro de la fe, viven como si tuvieran siglos por delante. Pero el mundo está cambiando, rápido, de forma irreversible, y el juicio no se limita a una nación, se acerca a todos. ¿Estás listo? ¿Estás viviendo como si lo que dice la Biblia fuera verdad? ¿O solo escuchas estas palabras como historias oscuras para alimentar el morbo de una noche? Este mensaje no fue escrito para asustar, sino para despertar. Dios no revela lo que ocurrirá para causar pánico, sino para dar oportunidad. La oportunidad de arrepentirse, de volver al camino, de prepararse, porque cuando caiga Irán,
cuando las naciones se levanten, cuando Gog y Magog avancen, cuando el mundo se tambalee. Será tarde para improvisar fe. Solo quedará lo que ya sembraste. Solo se podrá cosechar lo que ya decidiste creer. La profecía no falla. El juicio no se detiene. Y el fin está más cerca de lo que parece. Y tú, que has escuchado esta historia, ¿crees que esto solo es una coincidencia política? ¿O puedes sentir en lo profundo de tu alma que lo que está ocurriendo es un eco del cielo, una advertencia silenciosa? Suscríbete y deja tus comentarios, historias legendarias de la Biblia.